Voy a dar una exposición. Estoy estudiando todo. Estoy concentradísimo. Sin embargo, cuando estoy frente al público me pongo nervioso, me tiembla la cara, las manos me sudan, mi corazón late, se me seca la boca. No puedo pensar bien, ni siquiera me acuerdo mi nombre. ¿Por qué nos ponemos nerviosos cuando hablamos en público? No tiene ningún sentido racional y lógico. La gente no nos va a hacer nada, no nos va a matar, no nos va a comer. Están ahí mirándonos. Sin embargo, es uno de los miedos más comunes entre las personas. Dicen algunos que es el segundo miedo después de la muerte. Imagínense ustedes lo común que es el miedo a hablar en público. Pero, claro, nadie se entera. ¿Y por qué no se enteran? Porque los que tienen miedo a hablar en público nunca dicen que tienen miedo, porque no quieren hablar en público. O sea, nunca lo dicen. Y es terrible, porque nos cierra miles de millones de puertas todos los días. Siempre las personas empiezan a encontrar pretextos para no hablar en público. Alguien les invita a que editen una conferencia o que hablen frente a algunas personas y ellos se ponen a imaginar algo como que yo no soy de estas personas que les gustan exhibir su trabajo, mejor hazlo tú, o no es el momento para hablar, ya habrá otro momento. O a veces se inventan que están mal de la garganta, cuando en realidad todo tiene que ver con el terror a estar frente a otros. ¿De dónde viene ese miedo? Porque no es lógico, sin embargo, tiene al parecer una razón evolutiva. Y tiene que ver con dos opciones. Primero, que cuando uno mira a mucha gente observando, siente que ellos son nuestros depredadores. Uno de manera evolutiva ha trabajado su cerebro sintiendo que cuando alguien me está mirando, yo algo estoy haciendo mal. Son depredadores que me quieren comer, opción 1. Y opción 2, es mi grupo que me está fiscalizando, que está diciéndome que yo no he hecho algo adecuadamente. Sea cual fuera la razón, lo terrible es que ese momento hace que aumente en mí la hormona del estrés. Mis queridos exalumnos, ¿cómo se llama la hormona del estrés? El cortisol. Cuando hablamos de no me cortisoles, ese es un gran momento de cortisol y adrenalina. Entonces veo a muchos mirándome, algunos además muy serios, algunos hasta molestos. Entonces en ese momento yo entro y me perturbo. Mi ecuanimidad, mi tranquilidad se pierde. Involución. ¿A qué me refiero con involucionar? Recuerden que nosotros hemos evolucionado, o nuestro cerebro ha evolucionado por capas. ¿Qué significa esto? Que la capa más racional, la más inteligente, la más ecuánime, la más calculadora está en la parte externa. Y las más emocionales están en las partes internas. Cuando yo estoy asustado, nervioso, cortisoleado, mi lado externo, mi cerebro externo, mi corteza, se va. En cambio, me quedo con un corazón o con un cerebro muy emotivo, muy ansioso, lleno de cortisol y adrenalina. Y efectivamente, de esa manera, yo no puedo hablar adecuadamente en público. Y los síntomas son efectivamente terribles. No puedo pensar adecuadamente, las manos tiemblan, uno suda, se pone rojo, no puede concentrarse en lo absoluto. Es una situación espantosa. Necesitamos salir de ese problema y tenemos que salir ahora. Les voy a dar algunas técnicas que les va a permitir a ustedes pasar del miedo al placer de hablar en público. Pero hay que entender que tienen que practicar y de a pocos van a poder superar esta situación. Porque, como les conté alguna vez, yo también tuve miedo a hablar en público. A mí también me temblaba la cara, no podía pensar adecuadamente. Cuando estaba sentada se me ocurrían millones de ideas, pero cuando me paraba todo se nublaba. Y claro, yo sentía que muchas oportunidades, muchas puertas se estaban cerrando justamente por eso. Porque en el momento en que debía hablar, yo callaba. En el momento en que debía opinar, prefería no hacerlo. Entonces, ahora les cuento algunas de las técnicas. La primera y la más poderosa es avisar a tu cuerpo que tú estás bien y estás relajado. Pero tú dirás, pero nada que ver, si estoy al contrario tenso y angustiado.
tienes que mandarle el mensaje opuesto a tu cerebro. Pero ¿cómo le mando un mensaje a mi cerebro? Cambiando mi cuerpo. Cuando uno está angustiado, estresado, desesperado, empieza a ponerse en posiciones contractivas descendentes y empieza a caminar con las puntas de los pies porque estás avisándole a tu cuerpo que estás en un lugar muy peligroso y estás preparándote para la lucha o para la huida. Yo tengo que mandarle un mensaje exactamente opuesto. O sea, me pongo en posiciones expansivas y ascendentes. Expansivas y ascendentes. Eso le va a mandar un mensaje a la ínsula, que es una parte del cerebro que recoge la información de tu cuerpo y le va a decir, estas son posiciones típicas de alguien que está seguro. Y eso además aumenta las hormonas de la seguridad como la testosterona. Otra estrategia muy poderosa es, si tú tienes una presentación muy importante un día, recuerda que los nervios se agotan, se van acabando. Entonces, si vas a hablar de algo muy importante en un lugar, anda a otro sitio y expón previamente. Por ejemplo, te vas a una plaza y empiezas a contar un poco lo que piensas exponer en el otro lugar. Claro, en un momento la gente te va a decir, oye, ¿pero qué le pasa a este señor? ¿Por qué está hablando? Eso no importa. Ahí no tienes nada que perder. Pero cuando vas al otro sitio ya estarás más relajado y el miedo se habrá ido. Estamos viendo La Neurona Reina. Ay, amigos, y seguimos hablando de este tema perturbador. Es un tema que une a muchísima gente, más de los que uno cree, el miedo a hablar en público. Y estoy junto a Adela Jara, psicóloga clínica, y con ella vamos a conversar un poco de por qué existe este miedo y cómo podemos combatirlo. Adela, bienvenida a La Neurona. Gracias, Miguel. Qué interesante el tema, ¿no? Porque parece hasta absurdo, ¿no? Hasta tonto el asunto de por qué tenemos miedo a hablar en público, porque la gente no te va a hacer nada al final. La gente no te va a comer, no te va a depredar. Sin embargo, nos sigue asustando y es muchísima gente que ve truncada su carrera, su vida profesional, familiar, porque no puede hablar en público. ¿No? Sí, de hecho, es un buen punto lo que dices, ¿no? No va a pasar nada. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero la gente lo que suele pensar cuando tiene este miedo a hablar al público es, ¿y si se burlan de mí? ¿Y si se dan cuenta que yo? ¿Y si me miran por aquí? ¿Y si se dan cuenta que no domino el tema? El ¿y si? Ya generó ansiedad. El easy. O sea, ¿no? la incapacidad de saber qué va a pasar después, ¿no? O sea, de las consecuencias de este acto fallido. Claro, claro. De hecho, quien está exponiendo no sabe qué piensa el otro, no lo sabe. Claro. Pero sus hipótesis, o sea, la gente que tiene ansiedad, las hipótesis son generalmente las peores. O sea, Las peores. ese se está burlando de mí, ese se ha dado cuenta que no sé qué, el otro se va a dar cuenta que la rodilla me tiembla, se van a dar cuenta que la voz me tiembla. ¿Y eso qué significa? Cuando tú le preguntas a alguien, ya, y supongamos que ocurra eso, porque en efecto no lo sabemos, pero si ocurriera, ¿qué significa para ti? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y el significado que le dan significaría que se han dado cuenta que yo soy, y ahí le ponen un adjetivo, etiqueta, claro. ¿no? Una etiqueta. Sí. Y entonces ese pensamiento obviamente hunde. Oye, pero ahora un poco pensando en el lado de la gente que tiene miedo a hablar en público, la gente que tiene miedo a una presentación, es que una presentación es muy importante, porque su mismo nombre lo dice, te presentas. Uno puede haber trabajado muchas horas en un trabajo, ya en lo que sea, y la presentación realmente dura poquito, pero ese poquito para el impacto y para el recuerdo de los otros es valioso. La gente va a recordar mucho tus presentaciones. Y tus presentaciones son malas, los recuerdan más, ¿no? O sea, y no hay peor cosa que no recuerden tus presentaciones. O sea, que tú te has presentado y la gente dice, oye, tú te has presentado, pero sí me presenté, pero ¿cuándo? O sea, ni chis ni mus, ¿no? Qué terrible. Pero eso es interesante porque la expectativa de quien va a hacer su presentación es agradar. Y lo peor que puede pasar es que no agradar y con qué recuerdos se irían de mí y entonces nunca más me volverán a decir que exponga de ese tema, etc. Pero también es cierto que el público tiene una expectativa y el que está exponiendo tiene la expectativa. En el choque de esas expectativas surgen las preguntas con respuestas catastróficas. Sí. Y si no gusto, ocurre lo peor. Claro. Y si no me gusta, nunca lo vuelvo a venir a ver. Claro. ¿no?
Hay un público no muy exigente también y hay gente que prefiere eso. Claro. Yo tengo colegas que dicen, bueno, voy a un cierto público que no tienen mucho conocimiento y que no se imaginan lo que voy a hablar, domino el tema, sé muchísimo más que los demás, entonces no estoy en riesgo. Si la persona piensa no estoy en riesgo porque sé muchísimo más, bueno. Claro, entonces tal vez no tiene que ver incluso con la cantidad de gente, sino con la autoridad que ellos tienen en mi cabeza. O sea, hay gente que le da miedo hablar con un policía, por ejemplo, ¿no? O sea, habla con un policía y les tiembla la cara y pueden hablar con 200 niños y no pasa nada. Porque claro, su estado emocional, su estado de jerarquía es menor o mayor dependiendo de las circunstancias, ¿no? Eso también influye, porque como le doy una atribución a la actitud del otro, si el niño me mira mal, finalmente el niño no va a hablar después de mí, claro. Dirá algo, pero si me es un mira niño, ¿no? mi par o mi jefe o me mira alguien el día que expongo mi tesis, ahí sí, o sea, mi valía personal puede estar en juego. Y si mi valía personal está en juego, pues puedo perder. Y cuando yo pregunto, ¿y qué puedes perder? Mi prestigio, se van a quedar pensando mal de mí, Sí. y ahí hay que seguir con, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Y finalmente ir en algún momento a, bueno, ¿qué hago al respecto? De acuerdo, entonces vayámonos al qué hacemos. Desde la mirada de la psicología clínica, ¿qué podemos hacer que sea más o menos sencillo de lograr? ¿Tú puedes contarnos un poquito tu experiencia? ¿Por qué tenemos ansiedad o miedo, ansiedad, angustia, pánico, fobia, pavor, horror a exponer? Muchas veces esto viene influido por una vulnerabilidad biológica que seguro tú dominas más que yo, ¿no? Las cuestiones previas. Muchas veces hay una experiencia previa del nido, del colegio, de la universidad, de las otras experiencias que está en el recuerdo, ¿no? Aquella vez que subiendo al escenario me caí, ya, si me acuerdo Quedó eso... grabado en tu cabeza, como un trauma, Y ¿no? queda grabado. Y encima puede haber ocurrido algo difícil. Puede ser que de verdad la gente se rió y así, ¿no? El otro se empequeñeció y se fue pensando cosas catastróficas. Quedó grabado en tu cabeza. Quedó grabado. Y en cualquier caso, siempre hay un pensamiento. Entonces, ¿qué haríamos los psicólogos clínicos, Sí. los psicoterapeutas cognitivos? Es debatir y cuestionar ese pensamiento. Primero para ver si tiene fundamento, ¿no? O sea, si realmente, ¿no? O sea, realmente... ¿Alguien se ha reído de poner ti? en duda el asunto, ¿no? Poner en duda, porque, y si se ríen de mí, en algún momento, a tus 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, ¿alguien se ha reído de ti? No. A ver, entonces, pensando un poco a la gente que nos está escuchando y que tiene miedo a hablar en público, la pregunta es que, o sea, les preguntaríamos, pregúntense a ustedes mismos, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué evidencia tienes? O sea, ¿qué evidencia tienes de que tu peor hipótesis se comprobó? Ajá. ¿Se rieron de mí? ¿Me caí en el escenario? No, no pasó, ya, Sí. ok. Pero las personas dicen, bueno, pero podría pasar. Podría pasar, sí. Y hay que validar. En efecto, podría pasar. Sí podría pasar que la voz te tiemble, Ajá. que te resbales, que no funcione el puntero, que te olvides. ¿Y ahí qué serviría? Claro, entonces... Serviría preguntarte, ¿y? Ok. O sea, los demás son seres humanos, yo soy ser humano. Me he equivocado. O sea, me despreciar las consecuencias. Buen ¿no? punto. O sea, como que decir, ya pues, y es como cuando alguien me pregunta, ¿no? Miguel, me pongo rojo. Y yo te digo, ¿y qué pasa cuando te pones rojo? Nada. Entonces, si no pasa, ¿qué puedes hacer? Nada. Entonces, no hagas nada, pues, no se puede hacer nada. O sea, despreciar un poco lo que va a pasar después. Claro, porque además pensando un poco en el miedo, ¿no? El miedo existe para evitar la consecuencia. Si tú dices, yo asumo la consecuencia, entonces el miedo es como que se va, ¿no? Exacto, esa es la fórmula. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Puedo yo no tener evidencia de que lo peor pasó, pero puedo tener evidencia o puedo imaginarme que puede pasar, sí. ¿Y qué es lo realmente grave que puede pasar? Si te olvidas, retrocedes la diapositiva. Si te olvidas, puedes decir, a ver, disculpen, ¿en qué me quedé? Y alguien te lo recuerda, ¿no? O sea, no pasa nada. ¿Qué más va a pasar? Pero a veces las consecuencias son más complejas que esas, ¿no? Porque he visto a gente que les tiembla la cara. O sea, que no pueden, que la boca se les seca tanto que no pueden despegar la lengua del paladar. Entonces, ¿qué se puede hacer previo a eso? Porque cuando estoy ya en esa situación, nuestras palabras van a entrar poco en sus cabezas. Claro, buen punto. Por un lado pensamos, por otro lado accionamos. Por un lado pensamos todo esto que decimos y qué es lo peor que puede pasar y qué haría al respecto y finalmente de qué manera lo podría resolver. Y corporalmente también, o sea, ejercicios de respiración, training. Si mi exposición es pasado mañana, entreno. Entreno con niños, con mis hijos, con mis sobrinos, entreno con adolescentes, que es un público muy exigente. Existen personas, yo por ejemplo, yo prefiero el público de 20 para arriba,
me encanta. Y si es con colegas o gente que trate ciencias, prefiero ese público que los adolescentes, que es un público más exigente. Para llamar su atención, Claro, no es suficiente con que seas un experto en algo. De repente, pues, no te quieren prestar atención. Oye, de hecho, cuando estaba entrenar, realizando ¿no? investigaciones de Luan Brizendine, tiene un libro bonito que se dice El cerebro masculino y el cerebro femenino, sí. Y ella habla sobre el cerebro adolescente, ¿no? Y ella dice, por ejemplo, que un cerebro adolescente es un cerebro muy complicado de impactar, que uno tiene que ser casi un showman, ¿no? Para hacerse notar ante ellos. Entonces, los profesores, pensando un poco en los profesores que trabajan tanto, con tanto entusiasmo para impactar a un adolescente, tienen que entender que ese es un cerebro que está concentrado en cosas de supervivencia más que en cosas intelectuales. Claro, y mira, si yo retrocedo, ¿de dónde traigo esa idea? No solamente de la teoría de que los adolescentes son así, sino que yo de adolescente he sido muy exigente. O sea, en el colegio y en algún curso sí podía pasar por mi mente, ¿y este qué sabe? ¿Y esta qué sabe? ¿Y qué puedo aprender de él? Entonces, esos recuerdos, en mi caso, podrían aparecer como disparadores para una ansiedad si yo me tuviera que exponer a un público adolescente. Claro. Ahora, ¿qué hacemos? Ya, volviendo a esto, la persona entrena, ensaya, repite, se mira al espejo y también se tiene que preguntar, ¿yo quiero seguir haciendo esto? O sea, ¿realmente quiero ser profesor de inicial, profesor de secundaria, profesor universitario, ponente? Hay excelentes profesionales de mi rubro, por ejemplo, que no les gusta exponer. Sí. Y que me dicen, Adela, yo consulta... Hay gente que prefiere eso, por malas experiencias. Y cuando yo les digo, pero ¿no te gustaría volver a intentarlo? No. Ya, bueno, ahí no podemos hacer nada. Claro, hay gente que elige. No quieres hacerlo, no quieres hacerlo. Pero si quieres hacerlo, si vas a exponer algo, sí necesitas el training. Y el training es pensar, debatir tus pensamientos y accionar. ¿Sabes qué? Un poco pensando en el training, porque el training lo que nos da es mucho más... O sea, tu cerebro ha revisado mucho el tema, muchas veces. ¿Y por qué te digo esto? Porque una de las cosas más terribles para la gente que tiene que hablar en público es hablar en público en un idioma que no es el nativo. ¿Por qué? Porque su léxico... Si en una situación normal su léxico disminuye, porque cuando estamos conmigo hablando en público, nuestro léxico normalmente disminuye. Cuando estamos sentados somos unos capos, pero cuando estamos parados se nos van las palabras. Claro. Ahora, en un idioma que no dominamos, el léxico aún disminuye muchísimo más. Entonces, ahí hay un trauma a veces espantoso. Entonces, la clave, como tú decías, es entrenar, entrenar y entrenar. Claro. Y empezar por asumir. Este es un reto mayor. No domino el italiano, no domino el inglés, no lo domino. Sí. ¿Y qué puedo hacer? Entrenar más. Informar, ¿no? Eso también, decir, no domino el idioma, pero voy a hacer lo posible por transmitir todo lo que quiero transmitir. Entonces ya di la información, puedo influir positivamente en que mi público desarrolle empatía y diga, bueno, voy a prestar más atención aunque no domine el idioma, ¿no? También esa es una herramienta. Sí, pues porque te estás poniendo en estatus bajo, como dice los del clown, ¿no? La gente del clown dice, ¿por qué un clown se vuelve tan atractivo? Porque siempre, nunca va como a pelear, sino va humilde, como el Chavo del Ocho, ¿no? Humilde, sencillo, chiquito. Entonces la gente que hace lo protege. Es más o menos esa estrategia. Ese es un buen punto. Y es como, si yo me reí primero de mí, o sea, si yo en el espejo me peiné y dije, ay, me reí de mí, qué chistosas mis pecas, qué raro tengo este hombro derecho, y lo verbalizo, ya si alguien se fija en mis pecas o en mi hombro derecho, ya no me afecta, porque yo ya me reí de mí. Y reírme de mí significa aceptarme. Me acepto incondicionalmente con que sí, pues soy así. O sea, burlarse de sí mismo es clave, ¿no? Buen punto, buen punto. Claro, o sea, aligerar la situación, o sea, no es tan dramático. Por último, si pasa mal, la vida va a continuar, ¿no? Ponerle el peso que se merece, ¿no? Claro, nada más grave va a pasar. Me quedo unos minutos en silencio, pido un recordatorio. Si realmente domino el tema, bueno, se darán cuenta dentro de un ratito. Y otra cosa que siempre digo es, la gente no nos presta tampoco tanta atención. ¿No? Tanta, o sea... Ahí escucha el efecto hotspot. O sea, que tú no sientes que es el punto caliente de la circunstancia y a veces no eres tan importante. Ay, qué terrible, ¿no? Y a veces... Es la verdad. No está tan atenta a ti, ¿no? La gente no nos dedica tanto tiempo más. Un ratito, ya, de repente se equivocó, se olvidó, la voz le salió así, pero ya. ¿No? O sea, lo que me interesó fue
su ponencia en general o el tema, o yo vine solamente por el tema. Perfecto. Miren, amigos, qué interesante es este mundo del miedo a hablar en público. Estamos conversando un poco más sobre otras estrategias. En la tercera parte del programa vamos a conversar sobre otras estrategias más, sobre cómo perder el miedo. Y aquí nos concentramos en algunas pocas que están ubicadas en, primero, aligerarnos un poco. O sea, no es tan importante. O sea, si sale mal, sale mal. Si le ponemos demasiado drama, demasiada luz, demasiada tensión, justamente vamos a extraer lo peor de nosotros, nuestra angustia a no poder controlar las circunstancias. Hay que reírnos de nosotros mismos. Gracias. La rara del día de hoy es expansivo ascendente. Y hemos hablado mucho de qué significa expansivo ascendente. Es una corporalidad que, según Amy Cady, la investigadora sobre el lenguaje no verbal, dice que si yo me pongo en posiciones expansivas ascendentes, mis miedos se van, disminuyen. Mi cortisol, que es la hormona del estrés, de la ansiedad, de la angustia, disminuye, y la testosterona, que es la hormona de la seguridad, aumenta. Expansivo ascendente. Por ejemplo, se ve que los animales que están muy asustados, o las personas incluso que están muy asustadas, se vuelven contractivos descendentes. O sea, una posición exactamente opuesta a la que uno quiere. Expansivo ascendente. ¿Cómo puedo usar este término en la vida diaria? Por ejemplo, digamos que un día te vas a enfrentar, vas a pedir un aumento. Entonces, necesitas lucir seguro, necesitas lucir firme, necesitas lucir que te mereces ese aumento. No puedes estar contractivo descendente, porque cuando te ven así vas a generar pena, lástima, vas a emanar poca seguridad. En cambio, si te muestras expansivo, ascendente, la otra persona va a decir, este señor sí sabe lo suyo. Además, lo interesante de esto es que van a aparecer en ti hormonas asociadas a la seguridad. Vas a hablar más claro, vas a ser más firme y seguramente el sueldo, el aumento va a aparecer. Expansivo ascendente. Mis queridos amigos, tribu querida, hoy hemos visto y seguimos hablando sobre cómo perder el miedo a hablar en público. No hay cosa más espantosa que querer decir tantas cosas, pero nos da vergüencita. Nos da ganas de levantar la mano y opinar, pero no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque uno piensa, no, pero si me pongo nervioso, si me tiembla la cara, si no pienso bien, ¿qué va a decir el mundo? Si me pongo rojo, si mis rodillas se golpean entre ellas. Y claro, mientras menos veces participamos, más veces se cierran las puertas del éxito. ¿Por qué? Porque nadie nos conoce, nadie nos reconoce. ¿Y cómo nos van a llamar si no nos reconocen? He escuchado muchos tips facilistas que dicen, pero tranquilízate si no pasa nada. Sí, es fácil decir eso cuando no tienes el miedo, pero ¿qué pasa cuando sí tienes ese miedo? Cuando el cortisol se eleva, cuando la adrenalina se eleva, realmente no podemos pensar. Pero existen muchas estrategias psicobiológicas que nos permiten atacar el miedo desde una posición corporal. Si yo modifico mi corporalidad, el miedo se va. Miren qué interesante, y eso es lo que vamos a ver en estos 3 tips del día de hoy. Entonces nos vamos a los 3 tips del día de hoy, pero antes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya la gente se ha aprendido, estamos recibiendo un montón de mails. Miren, a ver dónde tenemos mail, lánceme. Miren, me dice Carlos Bravo, me dice, Miguel, habla sobre las reglas de las 1000 horas de Malcolm Gladwell. No te preocupes, Carlos, que lo vamos a hacer. Katia de la Rea nos dice, el cerebro de un machista. ¿Qué tal tema? El cerebro machista. Lo preparamos y lo lanzamos. María Fernanda nos dice, ¿cómo manejamos el estrés? Este es un tema muy, muy importante. Necesitamos concentrarnos porque es muy común que la gente esté estresada. Así que hay muchas herramientas muy efectivas y muy probadas ya. No te preocupes, María Fernanda, que lo vamos a hacer en pocos días. Ahora sí, nos vamos a los 3 tips para perder el miedo a hablar en público. Tip número 1. Tan simple, tan poderoso. Camina con talones. ¿Qué? ¿Pero qué tiene que ver caminar con talones para perder el miedo a hablar en público? Les explico. Cuando uno está asustado, camina con las puntas o con el pie completo, avisándole a su cerebro, avisándole que tenemos que estar listos para escapar o huir. Pero, ¿qué tal si le damos la contra a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro? En vez de caminar todos asustados, caminamos talón, punta, talón, punta. O sea, caminamos así. Talón, punta, talón, punta, talón, punta. Nuevamente, talón, punta, talón, punta, talón, punta. Durante 5, 7, 10 minutos. Esta corporalidad
le va a mandar un mensaje a mi cerebro y le va a decir, todo está bien, todo está tranquilo, porque yo camino así cuando estoy relajado, cuando controlo el medio. Entonces, disminuye el cortisol, disminuye la adrenalina, aumenta la testosterona y nos va mucho mejor. Talón punta, talón punta. Tip número 2. Hablar fuerte. ¿Por qué es importante hablar fuerte? Porque cuando yo hablo fuerte, le estoy mandando nuevamente un mensaje a mi cerebro de que yo mando en este lugar, de que ellos no me van a depredar o no me están fiscalizando. Porque una de las razones del miedo a hablar en público tiene que ver con que son ojos de un depredador o son ojos de mi grupo que me está fiscalizando, que está desaprobando alguna situación mía. Entonces, si yo hablo fuerte, yo soy el quien mando. Entonces, si yo soy el quien mando, ¿por qué tendría que asustarme ante la mirada de ellos? Miren qué interesante y qué simple. Entonces, hablen fuerte. Tip número 3. Quiero recomendarles un libro que lo escribí con todo el amor y con todo el conocimiento que tengo. Rompe el miedo y habla en público, secretos del lenguaje no verbal. Acá hay estrategias, técnicas que nos van a permitir ser más efectivos en nuestra comunicación y que ese miedo se vuelva en un placer, en el placer de hablar en público. Rompe el miedo y habla en público. Mis queridos amigos, mi querida tribu, esto ha sido todo. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. Nos vemos. Chau, chau, chau.